Buenas noches, tengan todos ustedes. Licenciado, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Cancita. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Karen, ¿Me escucha bien? Noches. un poquito entrecortado, pero sí, te escucha. No, bueno. Bueno, estimados estudiantes, comentarles que, bueno, teníamos que iniciar con el módulo de matemática financiera. Lamentablemente, el docente tuvo un cruce con los horarios y recorrimos al módulo 5, ¿no? Entonces, vamos a elevar lo que es operaciones bancarias, comercio exterior, y después de eso ya viene matemáticas financieras. El tema es que matemáticas financieras es un módulo independiente, igual que operaciones bancarias, comercio exterior, entonces no les va a afectar. Les pido su comprensión. Lastimosamente el licenciado tuvo un cruce de horarios inesperado, pero acá el licenciado Yacid Ergueta va a iniciar su módulo y les pido mil disculpas. Bueno, lo voy a presentar al licenciado. Su nombre es Yacid Ergueta Soruco. Es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, con cursos de posgrado en proyectos, finanzas, gestión integral de riesgos y maestría en banca, finanzas e inversiones bursátiles en la Universidad Andina. Tiene sólidos conocimientos en matemática financiera, análisis financiero, gestión de créditos, gestión integral de riesgos. Y bueno, es un docente experto en la materia. El docente ya trabaja bastantes años con nosotros. Y bueno, estimado licenciado, si nos puede contar un poco de su experiencia laboral. Claro que sí, muchas gracias, Karencita. Bueno, primero muchas gracias a todos los presentes, buenas noches. Bueno, rápidamente como comentarles que mi experiencia profesional está formada íntegramente en el sistema financiero desde sus principios. Prácticamente se podría decir que he tenido la oportunidad de forjarme desde abajo, ¿no? Yo he empezado desde el área de cajas, supervisión de cajas, créditos, plataforma. Después de una parte más analítica en cuanto a riesgos, hemos sido parte de uno de los principales bancos del sistema financiero en cuanto a controles de riesgo, liquidez, mercado, modelos de riesgo de crédito. Y actualmente, hace relativamente poco, soy jefe de riesgos de la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, podemos decir que tengo una formación integral en el área que espero podamos aprovechar en la materia, ¿no? Vamos a ver muchas cosas. Gracias, licenciado. Bueno, vamos a hablar del tema de las ponderaciones. El 70% de los 100 puntos se va a la evaluación final, 10% que ustedes ya saben que va en los foros y 20% en la participación. Para el licenciado es muy importante que ustedes participen. Seguramente va a haber controles de lectura orales. También le comenté al licenciado que si podría, digamos, darles el control de lectura el día viernes para que lo puedan resolver en clases el día lunes y así tengan un tiempo para estudiar. De todos modos, cualquier duda o consulta la pueden hacer internamente. Les dejo con el docente. Licenciado, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Karen. Gracias por la presentación. Permiso. Cualquier cosa te voy a estar molestando. Listo, claro que sí. Permiso, buenas noches. Bueno, un gusto, señores. Les comparto pantalla. Iniciamos. Buenas noches. Me avisan si la pueden ver, por favor. Sí, sí se ve. Sí se puede ver. Sí. Ok, gracias. Sí. Vamos a quitar camaritas para que no nos quite mucho ancho.
compartir mi pantalla. Ok. Vamos a iniciar. Bueno, en este caso, este módulo que nos toca es ver operaciones bancarias. ¿Ya? Vamos a iniciar haciendo una introducción de todo lo que es el sistema financiero, que si bien de repente un poquito ya lo han visto en la parte de economía y banca, ¿ya? Porque ya llevaron ese primer módulo que llevaron, ¿no? Sí. Entonces, vamos a profundizar un poco más en entender exactamente qué es el sistema financiero, qué entidades lo componen, y vamos a ir asentando particularmente en el sistema financiero, en el sistema de intermediación, que es la parte financiera que nos interesa, que es la banca, ¿ok? Pero nos interesa mucho conocer todo el sistema financiero, porque antes pensamos que, cuando se nos ocurría decir quiero crédito, o sea, necesito dinero, ya sea para un consumo personal o por un emprendimiento o para financiar mi empresa, pensábamos que siempre lo primero era correr al banco, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver que no es ni de repente ni la primera ni la mejor opción, pero es obviamente una. Pero como profesionales y como partícipes de una empresa que de repente justamente estamos en la parte de asesoría financiera de la empresa, debemos conocer toda la amplitud de opciones que tenemos en el sistema financiero para financiar nuestra empresa, ¿ok? Entonces vamos a ver todo el ámbito posible. Y ahí, por si acaso, como decía Karen, vamos a poner 20 puntos en participación porque es esta parte fundamental. O sea, esa parte es relativamente sencilla, la parte de operaciones bancarias. No hay mucha ciencia, si quieren. Pero hay que dejar sentados bien algunos conceptos, funciones, etcétera. Pero la parte es seguir interactiva, que muchos de nosotros he visto que gran parte tiene formación académica en el sistema financiero. De repente muchos están justamente en la banca, o sea que están trabajando activamente, nos pueden aportar con ejemplos, con ideas. Ha habido una actualización relativamente importante, digamos, en esta última época del último gobierno de transición, de algunas normas, algunos niveles de cartera exigida, vamos a ver, etcétera. Entonces va a ser importante que participemos. La idea no es que sea yo solamente el que venga a dar una clase magistral, sino que la hagamos interactiva, porque es donde más se aprovecha de la experiencia en la que muchos tienen en sus trabajos específicos, otros la podemos aprovechar. Así que les voy a pedir que siempre participemos. En el momento que gusten pueden cortar mi charla y hacer algún comentario, y obviamente también eso lo vamos a ponderar, ¿ok? Entonces, vamos a ir impulsando un poquito, ¿verdad? Que participemos. Tengo una lista preliminar. Está con nosotros Fabricio Arevalo. Sí, presente, licenciado. ¿Cómo estás, Fabricio? A ver, no les voy a pedir que nos presentemos uno por uno porque somos varios. ¿Cuántos tenemos? 20. Creo que somos 30. Perderíamos mucho tiempo. Les pido disculpas por no presentaros uno por uno, pero trataremos de aprovechar un poquito más el tiempo que tenemos. En este caso te pediría, Fabricio, que tú nos comentes rapidito tu área de formación, un poquito de tu trayectoria laboral y qué entiendes por operaciones financieras. ¿Qué crees que vamos a ver? ¿Qué operaciones conoces? Algo general. Perfecto, mi nombre es Fabricio Arevalo López, yo estudio Ingeniería Financiera. Mi primer trabajo oficial fue en una SAFI y, bueno, posteriormente me pasé al área de comercio en una empresa importadora de materiales de construcción de forma masiva, en donde estoy ahora. Bueno, mi objetivo del curso es porque quiero volver al sistema financiero. Generalmente tomo varios cursos. He picado de todo un poco, entonces con yo creo que podría solidificar mis conocimientos. Por operaciones financieras como tal, yo entiendo todas las operaciones que se realizan en el mercado financiero. En el mercado financiero tenemos mercado de dinero, mercado de capitales, donde básicamente tenemos el mercado bancario y la bolsa de valores, el mercado de valores, ¿no? Entonces yo entiendo todas las operaciones que están comprendidas en ese mercado. Perfecto, tú estabas en
¿En cuál se puede saber? Claro que sí, yo estaba en Fortaleza Safi. Allá en Cochabamba. Exactamente, acá en Cochabamba está Fortaleza Safi. Ah, qué bien. Mira, bueno, ya hace, ¿cuánto? Unos 2 años, ya van 2 años que cambié de trabajo, ¿no? Entonces, hace 2 años estaba en Safi, 2 años también, ¿no? Entonces Ya. fue una buena experiencia. Bueno, te iba a comentar que yo también, bueno, pues yo hace mucho tiempo, hace unos 8 o 9 años, yo también estuve en Fortaleza y un tiempo también paré trabajando tú estás en Cochabamba, ¿no? Sí, qué coincidencia, sí, Un sí, sí. tiempo también estuve por ahí trabajando, hace unos 8 o 9 años, así que vamos a tener una experiencia interesante porque van a ver que un fondo de inversión es definitivamente una fuerte alternativa de financiamiento para una empresa, o sea, dependiendo de las condiciones, ¿no? Tasa, plazos, modalidad, que vamos a ver en detalle. Pero gracias por tu participación. Gracias a usted, licenciado. A ver un poquito de... Tenemos a Grover Cárdenas. Sí, buenas noches, Lucho. ¿Cómo estás? Lo mismo, Grover, por favor, coméntanos un poquito de tu formación, tu conocimiento y qué expectativas tienes de lo que vamos a ver. Para que un poquito te conozcamos, por lo menos a unos cuantos les voy a preguntar, ¿eh? No a todos, pero unos 2 o 3. Claro que sí. En el tema de mi formación, yo he estudiado comunicación social en la UNSA, soy titulado de esa carrera. En el tema de experiencia, he trabajado en el sistema financiero más de 10 años. Actualmente trabajo en el rubro de seguros de vida como agente. Entonces, lo que he decidido es hacer este diplomado para complementar un poquito la parte de banca que le tenía más de una década trabajando ahí. Entonces, tengo 6 años y un poquito más. Y en lo que estimo que va a avanzar en este nuevo operaciones bancarias, tanto las operaciones activas, que son créditos y sus alternativas para financiamiento, y las operaciones también pasivas, ¿no? Que podrían ser, por supuesto, los productos de captaciones. Tal vez vamos a llevarlas más a detalle. Eso es lo que estimo que va a suceder en este modo. Excelente, muchas gracias, estimado. Gracias por tu participación. Y molestaremos un hito más. A ver. Paola Alejandra, que es una colega economista, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Paola. Buenas noches, mi nombre es Paola Alejandra Jaimes Castro, soy economista, actualmente trabajo en Banco Proden en el área de operaciones y lo que espero de este curso es saber más a profundidad sobre el servicio financiero que ofrecemos a nuestros clientes, sobre las entidades sobre las entidades del sector privado en sí. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, por lo que reviso en los antecedentes, casi todos tienen buen conocimiento, o sea, son del área financiera, comercial, han estado en banca o en una empresa de sistema financiero. Tal vez hay alguien que me puede decir si yo tengo muy conocimientos muy básicos de lo que es las operaciones bancarias para que podamos apoyarla o apoyarlo, o todos consideramos que tenemos un nivel por lo menos básico, porque tenemos de varias profesiones, tenemos a alguien que es agrónomo. ¿Todos tenemos buena base o alguien quiere? Licenciado, buenas noches. Habla Freddy Paxi. ¿Cómo está, Freddy? Licenciado, bueno, mi nombre es Freddy Paxi y yo soy de la carrera de Comercio Internacional. Prácticamente yo estoy interesado en aprender sobre lo que es la banca. En sí no tengo mucho conocimiento sobre esto, es por eso que estoy en el diplomado, licenciado. Perfecto, entonces voy a esperar muchas preguntas tuyas, por favor. Cualquier rato por favor, con toda libertad, algún rato que no se entienda algo o quieras que lo repitamos o profundicemos, interrumpes en el momento que gustes, ¿ok? Perfecto, licenciado. Gracias.
Bueno, entonces, demos inicio. Ahora, como les había dicho, veamos desde lo general. ¿Qué es el sistema financiero? Para definir, en este caso, el objetivo de esta primera parte del módulo es definir el sistema financiero y su estructura en Bolivia, ¿ok? Hay que particularizar la estructura en el país porque es lo básico, es donde nosotros nos desarrollamos, donde trabajamos, donde tenemos nuestras oportunidades laborales. Y una vez que tengamos identificada la estructura del sistema financiero en Bolivia, vamos a precisar la intermediación y su importancia en la actividad económica. Mucho más por la época en la que estamos viviendo, porque ustedes, bueno, deben escuchar noticias y leer los periódicos o las páginas informativas que siguen, de que es de alta preocupación hoy en día, por la época por la crisis de la pandemia y demás que estamos viviendo, que exista liquidez en el mercado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos que esa liquidez se transforme en créditos y en inversiones para las personas, ¿ok? O para las empresas, personas naturales o jurídicas. Entonces, en una época de crisis es importantísimo, es fundamental que el sistema financiero esté sólido, ¿no? Y es algo muy relevante cuando a nivel mundial pasaron otras crisis que ha habido en otros años, desde los 70, el 88, el 2008, con la crisis de la hipoteca subprime y otras en el mundo. Muchas de esas se iban por crisis del sistema financiero como tal, ¿ok? Y en este caso, la diferencia de esta crisis que estamos atravesando es que no es el sistema financiero que está en crisis, porque ustedes ven Banco Vice, Nacional Mercantil, las AFES, que sé yo, sí han reducido su actividad, algunas tienen influencias en menor rendimiento, que sé yo, pero no están en crisis. El crisis en este caso es del sector real de la economía, es de las empresas, porque se les ha parado el aparato productivo, muchos 6 meses casi totalmente paralizados. Entonces, ellas tienen que acudir necesariamente al sistema financiero y es vital poder contar con acceso a este sistema para revitalizar la economía, ¿ok? Entonces, esa es la idea de que identifiquemos qué es la intermediación financiera y su importancia. Ahora, en general, cuando hablamos de un sistema financiero, en teoría decimos que es un conjunto de 3 factores: las entidades, los mercados y los instrumentos. Imagínense que estamos hablando de un mercado como tal, ¿no? O sea, uno de los más conocidos por acá de la ciudad de La Paz, digamos que el Mercado Rodríguez. En este caso, un mercado como el Mercado Rodríguez se compone de... ¿Perdón? Fue un eco, licenciado. Ah, perdón, Sí. gracias. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ah, ya se ha devuelto Darwin, ya. Entonces, cuando vamos a un mercado, lo que nosotros encontramos básicamente es personas que ofertan productos, como en un mercado, o que ofertan su papa, su chuño, su fruta, etcétera, y otras personas que van a comprar, que demandan. ¿Y qué? Personas que demandan, personas que ofertan y personas que tienen un bien o un servicio. Es algo similar a un sistema financiero, ¿eh? Donde encontramos entidades o intermediarios financieros, es decir, que son los bancos, los fondos de inversión, que tienen un producto, o sea, que tienen un bien, que es el dinero, ¿ok? Y que se materializa a través de diferentes instrumentos: bonos, pagarés, operaciones de crédito, depósitos a plazo fijo, etc. ¿Ok? Entonces, ese componente es el conjunto de las entidades que se encuentran en un mercado y que mantienen instrumentos financieros, le llamamos sistema financiero. ¿Ok? Decimos que la principal función de este sistema financiero, de todo un sistema financiero, es canalizar el ahorro de unidades económicas superavitarias hacia unidades con déficit económico. Es decir, que aquellos que tienen superávit, que tienen un activo, lo pasen a otras personas en forma de pasivos. ¿Ok? Por eso es importante que a lo que muchos en el área económica hemos debido escuchar, la circulación del dinero, ¿no es cierto? Es decir, que el dinero que tienen unos, que no esté bajo el colchón, que no esté en el chanchito, sino que pase al sistema financiero y que este sistema financiero pueda intermediarlo, directa o indirectamente, hacia unidades
que puedan realizar inversión con estos recursos. ¿Ok? Ese es el fin del sistema financiero. Intermediar el dinero, que esos ahorros que tienen, que esos superávit que tienen unas personas, pase a otras en forma de deuda. ¿Por qué en forma de deuda? Porque ellos tienen déficit, pero necesitan recursos para invertir, canalizar nuevos proyectos, inversiones, emprendimientos o simplemente gastos corrientes. ¿Ok? Entonces, la clave es que el sistema financiero tenga esa capacidad. Por eso es tan importante, y ustedes ven publicidad muchas veces en la tele y redes, de que los bancos tratan de captar tus recursos, ofreciéndote paquetes de nuevas cajas de ahorro, atractivas tasas de interés, etcétera. Buscan la forma de atraerte hacia ellos para que tú dejes tus recursos, los ahorros que tengas, y después ellos los transforman en créditos y los ofertan a diferentes personas, naturales o jurídicas, dependiendo de su tamaño de empresa. ¿Ok? Esa es la función vital del sistema financiero. Bueno, como definición, las entidades financieras son las que facilitan la conexión entre oferentes y demandantes. El mercado es un lugar de encuentro de vendedores y compradores, que en este caso no es necesariamente físico, pues y mucho menos ahora, ¿no?, que son mercados digitales. Y los instrumentos son depósitos, acciones, bonos, etc. Entonces tenemos estos tres actores, las entidades que se van a un mercado y se encuentran y transan entre ellos instrumentos financieros, diferentes instrumentos, depósitos, acciones, etc. Entonces, esa es la idea de un sistema financiero. Ahora, básicamente, y esto es clave diferenciar, un sistema financiero me permite hacer tres cosas: ahorrar, financiarme e invertir. Ahorrar es una función social que cumple el sistema financiero y es elemental, ¿no? O sea, todos, creo que todos más o menos tenemos siempre por lo menos una caja de ahorro, un pequeño monto de dinero para resguardar para posibles gastos futuros. Ahorramos. Financiarnos porque muchas veces necesitamos pagar gastos que ya hayamos realizado o emprender. E invertir porque si tenemos mayor capacidad de ahorro, esos ahorros no deben quedarse con baja productividad o con cero, sino que hay que hacerlos producir. ¿Por qué es importante y clave diferenciar entre ahorrar e invertir? Salvo nuestro compañero que ha pasado Fortaleza, quiero hacer una comparación. A ver. Edith Valencia, ¿no? ¿Está con nosotros? Edith, ¿está? ¿No está o han perdido mi audio? Kevin Vargas. Buenas noches, licenciado. No, tú no eres el que está en Fortaleza, ¿no? No. No. A ver, ¿conoces lo que es un fondo de inversión? A grosso modo. Ya. No muy Pero bien. de repente has abierto una cuenta en un fondo de inversión. No, nunca. Nunca. Ok. A ver, alguien, por favor, ¿quién ha abierto una cuenta en un fondo de inversión? ¿En el Desafío, en Mercantil, en Fortaleza, en Visa? Dicen buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Un Johnny. Johnny, ¿no? ¿Cómo estás? Sí. Coméntanos, ¿has tenido una cuenta en un fondo de inversión? Sí, he tenido, por ejemplo, en esta pandemia, y como tenía un ahorrito, tenía quieto y sabía de esto, que invirtiendo se ganaba, había tasas de rendimiento, ¿no? Pero a la hora de invertir, bueno, estaba todo bien, pero viendo el rendimiento a corto plazo, no me parecía bueno el rendimiento que me daba, porque sabiendo que yo lo trabajaba, si lo trabajaba en un comercio así informal,
podía sacar mayor rendimiento que poniendo en una SAFI. Ya, más o menos recuerdas cuánto por ciento, bueno, en qué entidad era y más o menos recuerdas la tasa promedio que tenías de 30 días más o Sí, era, menos. por ejemplo, por ejemplo, tengo lo que me dio el agente operador, digamos, de la SAFI del Banco Fortaleza, de Fortaleza al menos, bueno, me dio que ganaba un rendimiento de 4%, me decía que era primeramente mensual, no a 30 días. Después me sale que había sido anual, no había sido 4% mensual, y bueno, yo 4% anual a mí no me convence para nada, ni aunque un 5 o un 6. Y ¿viste? Yo le pregunté por una operación cerrada, y me dijo que era un monto arriba de 100.000 bolivianos que se podía hacer operaciones. Bueno, si es así, yo nunca voy a poder hacer estas operaciones. Yo tenía alrededor de 30.000 bolivianos, 40.000 bolivianos tenía. Y bueno, claro, sigo operando hoy en día, así que no solo que lo cambié, compré UFBs, el que me parecía, viendo la trayectoria de hace años comparando, hubo un crecimiento y bueno, a largo plazo sí que hay ganancia, ¿no? Pero a corto plazo está difícil. Bueno, que como que desalienta, ¿no? Seguir invirtiendo así en las bolsas, o sea, en las bolsas al menos nacionales, podría decir, ¿no? Ya, mira, gracias por tu ejemplo, sí, muy, muy interesante lo que te ha pasado. A ver, primero que, como muchos, tú has debido buscar algo que hacer con tus recursos, ¿no es cierto? Entonces, la opción número uno, lo meto en una caja de ahorro de un banco, ¿no es cierto? Pero sabemos que una caja de ahorro tiene relativamente bajas tasas de interés, ¿ya? Actualmente un poquito mejores, pero antes siempre tenían tasas mucho menores. Entonces, buscamos otras formas de que nuestro dinero genere mayor rentabilidad. Entonces, por eso, en vez de ahorrarlo, podríamos invertirlo. Y una de las formas más simples ahora de invertir es llevarlo a un fondo de inversión. ¿Ok? Les voy a explicar en detalle qué es un fondo de inversión, pero todavía vámonos por la parte básica. En un fondo de inversión, cuando yo abro una cuenta, ¿ya? Una cuenta en un fondo de inversión, es muy similar a tener una caja de ahorro, en el sentido de que si abro una cuenta en un fondo de inversión abierto, yo puedo meter dinero o retirar dinero, ¿ya? Hay fondos que tienen casi lo mismo que una caja de ahorro, que no tienen restricciones, ¿ok? Tienen tarjeta de débito, puede hacer banca por internet, o sea, tienen casi las mismas facilidades de una caja de ahorro. Entonces, yo puedo abrir una caja de ahorro en Banco Nacional, ¿ya? Una caja de ahorro en el Banco Nacional, no recuerdo sus nombres ahorita de una caja de ahorro, pero también puedo abrir una cuenta en el Banco Nacional. ¿Qué fondo había en bolivianos? Ya no recuerdo muchos, creo que había un Oportuno, o algo, ahí tienen sus nombres, ¿no? Yo abro una cuenta en la SAFI del Banco Nacional, ¿ok? Funcionalmente tienen los mismos sentidos. Yo puedo ingresar más dinero, retirar más dinero, está disponible. Pero la diferencia está que el ahorro que yo he dejado en el banco, ¿ya? Ese monto está fijo. Yo ingreso 10.000 bolivianos. La caja de ahorro a la que yo he ingresado tiene una tasa de rentabilidad o una tasa de rendimiento a la que me ha ofrecido el banco, ¿ok? Por este monto, tú vas a recibir hoy 2%. Le estoy lanzando cualquier tasa al momento, ¿ya? Pero eso es una tasa fija, ¿ok? Que puede modificarse en determinadas condiciones, sí, pero yo voy con oferta de tasa de ahorro, 2%. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos en el sistema financiero, y ese error que tal vez ha cometido Johnny de no estar bien empapado, Johnny era, ¿no? Si no, disculpen si me equivoco el nombre, siempre hablamos de tasas anuales, ¿ok? Cuando te dice 3, por ejemplo, es la tasa que creo que me dijiste que te ofrecieron 4% a 30 días, ¿ok? Es una tasa promedio de lo que se ha comportado esa tasa anual en los últimos 30 días, ¿ok? Entonces, la diferencia entre ahorrar e invertir en este caso es que yo dejo en el banco algo fijo, mis 10.000 bolivianos, y me dicen, te voy a pagar 2%, ¿ok? Y el dinero va ganando ahí 2%. Cuando yo lo llevo a una SAFI, esos 10.000 bolivianos me dicen, la tasa promedio de los últimos 30 días, por ejemplo, es 4%.
pero esa tasa promedio puede ser de los últimos 30, de los últimos 60, de los últimos 90 días, pero es una tasa anual, ¿ya? Y es promedio. Cuando yo estoy diciendo que es promedio, es que esa tasa hay días que ha sido un poquito mayor, 4.5, 5, 6, pero también ha habido días en los que ha sido menor, 2%, 1.5, 0, podría haber sido negativa. ¿A qué quiero llegar? No es lo mismo ahorrar que invertir. En un fondo de inversión, incluso yo puedo perder capital, porque estoy sujeto a rentabilidad, invertir. Invertir genera riesgo, ¿ok? Entonces, esos 10.000 bolivianos, así como pueden ir creciendo muy bien, también podría perder yo capital. ¿Okay? No es lo mismo ahorrar que invertir, pero solían tener tasas muy atractivas de rentabilidad los fondos de inversión. ¿Okay? Por eso captaba muchos recursos, porque mientras una caja de ahorro pagaba 1,5%, 2%, cuando había buenas tasas hace años, ¿okay? Un fondo de inversión te estaba pagando 6, 7%, dependiendo del fondo al que habías ingresado. Eran tasas muy atractivas. Hoy, la tasa de rentabilidad entre una cuenta de ahorro y un fondo de inversión casi es similar, es muy, muy similar. Hay fondos interesantes que han salido, creo que uno de Fortaleza y uno del Nacional, que sí tienen tasas más atractivas, porque incluso han abierto, o sea, son como fondos que invierten en el exterior, etc. A lo que me voy, yo quiero que identifiquemos bien que es diferente invertir a ahorrar, que es diferente tener una caja de ahorro en un banco que tener un fondo de inversión en una SAFI, aunque ambas tienen casi la misma función. Yo puedo agarrar con mi tarjetita, me dan tarjeta de débito, retirar, ingresar más dinero, hacer pagos, etc. ¿Ok? Pero eso nos da las opciones. Y la otra opción que nos da el sistema es financiarlos. En esa parte de invertir, lo que me interesa es que les quede claro que aquí corro riesgos. O sea, estoy invirtiendo. Me puede ir muy bien, pero también me puede ir mal. No es lo normal, por si acaso, que los fondos de inversión tengan rentabilidad negativa. Para nada. Pero alguna vez sí tienen rentabilidad negativa. Licenciado, ¿y en esta época estarán negativas las tasas? Los promedios que he visto de los últimos, en promedio se han mitigado. O sea, sí ha habido fondos que he visto con tasas negativas, pero lo que pasa es que un fondo de inversión te paga rentabilidad diaria, por ese caso. Vamos a ver, cuando yo dejo mis 10.000 bolivianos, ¿ya? Y el banco me va a pagar el interés, me paga sobre el saldo promedio mensual de esos 10.000. ¿Ok? Entonces, saca el saldo promedio mensual y sobre eso aplica la tasa de interés que me vaya a pagar, sobre el mensual. Un fondo de inversión me paga al día me paga, es decir, yo genero de mis 10.000 bolivianos, el fondo puede haberme hecho ganar hoy un boliviano, ¿ok? Hoy 26. Mañana 27, yo tengo 10.001 bolivianos, ya no tengo 10.000. Entonces, sobre ese nuevo capital es mi interés, ¿ok? Que no es lo mismo que en la caja de ahorro. La caja de ahorro me hace ganar mensual y recién después de que ha pasado el mes, recién se abona a mi saldo, ¿ok? Entonces, en esos pagos diarios, o sea, porque diariamente me puede hacer ganar un fondo de inversión 1 boliviano, 5 bolivianos, 3 bolivianos, también puede hacerme perder 3 bolivianos, 5 bolivianos. He visto fondos con tasas negativas que en promedio salen positivas. Por lo menos no he visto ninguno que esté como tocando capital, que llegue a tocar capital de los inversores. Al momento que yo he visto, si alguien tiene alguna referencia de un fondo, coméntenos, pero yo no he visto números generales, ¿no? Licenciado, en este caso, al invertir, ¿estarías arriesgando? Por supuesto, esa es la idea de invertir. No hay inversión 100% segura, o sea, pero les repito, o sea, ¿es un riesgo? Sí, es. Pero no es lo común o lo tradicional que los fondos de inversión tengan rentabilidad negativa. ¿Puede pasar? Sí. ¿Pasa? Sí. Pero no es lo común, o sea, no es para nada lo común. Más bien los fondos... ¿Qué es un fondo de inversión? En términos simples, es un inversor institucional. Es decir, somos en el curso 30, creo, ¿no? Lo que hacemos en este caso es que, por ejemplo, yo quiero invertir en la bolsa de valores, ¿ok? Pero tengo mis 5.000 pesitos. Pero yo quiero invertir en la bolsa de valores porque me han dicho que hay buena rentabilidad. Pero soy muy pequeño, son 5.000 bolivianos, no me alcanza, ¿ok? Entonces, lo que hago es juntar a varios
¿ya? Como podíamos juntarnos los 30 que estamos en el curso, y entre los 30 ponemos cada uno un pequeño capital, unos 5.000, 7.000, qué sé yo. Nos juntamos toditos y nuestros recursos le damos a un inversor institucional, a un experto. En este caso vamos a suponer que hemos tomado Fortaleza. Entonces, hay un fondo que es, no recuerdo, Interés Más, por ejemplo. Ese fondo, Interés Más, así se llama, reúne a nuestras 30 personas, reúne los que hemos puesto de capital cada uno y lo junta. Digamos que ese fondito se juntó unos 150.000 bolivianos. Como ya son 150.000 y yo soy un experto inversor, porque en eso me he formado, yo llevo esos recursos a invertirlos en la bolsa de valores y hago generar rentabilidad. ¿Ok? Ese es el beneficio de ir de llegar a la bolsa de valores, pero a través de un fondo de inversión, que le damos una cuota aparte, ¿ya? De un fondo, de una bolsa grande si quieren. Nosotros somos partícipes de una pequeña parte, pero está en una bolsa y esa bolsa la administra un experto. ¿Ok? Entonces, repito, no es para nada lo normal que haya rendimientos negativos, pero sí hay fondos que han tocado varios días de rentabilidad negativa. ¿Por qué? Porque lo que hace ese señor, ese experto, es agarrar esa bolsita y empezar a invertir. Y invierte en diferentes instrumentos, en todos los instrumentos que habíamos visto por aquí atrás, que eran bonos, invierte en DPFs, acciones cuando hay, bonos, etcétera. Seguros, bueno, cuando invierten en otras entidades. ¿Ok? Entonces, lo que hace es invertir por nosotros. Las inversiones corren riesgo, obvio, es como cualquier negocio, pero no es lo tradicional, ¿no? Pero lo que no veo es que quiero que se entienda la diferencia, porque mucha gente, y yo lo he vivido cuando trabajaba en Fortaleza Safi, piensa que es igual que abrir una caja de ahorro, que ellos nunca van a perder. Es decir, yo recuerdo como alguna vez nos reclamaban, pero yo tenía, no sé, 100.000 bolivianos, y el anterior mes me han dicho que tenía 105.000 y ahora tengo 103.000. Había perdido alguna vez un fondo 2.000 bolivianos. Dijimos, sí, es que esto es inversión, no es ahorro. ¿Se dan cuenta? Y que nosotros que estamos tomando un curso de operaciones bancarias debemos tener muy clara la diferencia de qué es meter el dinero en un banco, en una cuenta de ahorro, pero que también qué es meter en un fondo de inversión. Licenciado, buenas noches. Buenas Hola, noches. Wilder. Una consulta. Cuando uno ahorra en una caja de ahorro en dólares, obviamente se hace el cobro del impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Dependiendo del monto que se está ahorrando. ¿Es lo mismo para las AFIS? O sea, ¿se le cobra también el impuesto a la transferencia? Uy, me pescaste, ya no recuerdo si era ¿Puedo yo extenderle? Adelante. El ITF en fondos de inversión está exento por depósitos. Puedes superar los 2.000 o los 100.000 dólares, pero estás exento por depósitos. Por salidas sí existe el ITF, pero aún así el rendimiento compensa el ITF de salida. Bueno, en los fondos con los que nosotros trabajábamos superaban el ITF de salida y todavía te generaban un rendimiento muy superior al bancario, ¿no? En cajas de ahorro en dólares. Entonces, en ese sentido, no llegabas a perder cuando tú retirabas todo tu dinero. Exacto. El punto era ese. Y aparte, cuando existían días negativos, lo que se hace es, se asesora a los clientes que estaban queriendo retirar dinero en ese día y se les pide el plazo de un día. Entonces, en La Paz, mayormente, lo que hacen los asesores de inversiones, o en este caso allá en la bolsa, es tratar de revertir ese negativo para que el día siguiente más bien le genere un beneficio. Es decir, no estás solo. No te tratan de asesorar como institución al momento de que vayas a retirar si es que lo están viendo como un panorama no muy beneficioso para ti. Ok, gracias. Gracias por los comentarios, ¿no? Ya me había estado olvidando con eso. Que solo afecta, bueno, en las cajas de ahorros nos afecta por los saldos mayores a 2.000 dólares, ¿no es cierto? Pero en los fondos de inversión, como nos aclaran, solo afecta, no afecta depósitos, pero sí retiros. Primero definamos qué es ITF y en cuánto está. A ver quién nos comenta. ¿Qué es el ITF? Buenas noches. Grover. Sí.
¿De acuerdo? ¿Puedo participar? Sí, sí, adelante, por favor. El ITF es el impuesto a las transacciones financieras que grava en las operaciones en moneda extranjera. Su alicuota actualmente es el 3 por mil y se va a adecuar de acuerdo a cada producto. En caja de ahorro va a ser con saldos mayores a $2.000. En DPFs va a ser de acuerdo a plazos. En créditos va a ser en los créditos en moneda extranjera, que no es frecuente, pero existen todavía algunos. Y por supuesto en SAFI se adecua estrictamente en los retiros, no así en los ingresos, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, bueno, es un impuesto que se había quedado hace mucho tiempo ya, con la idea es un impuesto, es captar recursos para el Estado, y dos, como política de desincentivo al uso de moneda extranjera, ¿no es cierto? Entonces, si bien la tasa no llega a afectar, o sea, no debería llegar a afectar los fondos que tú tengas en un fondo de inversión. Bueno, no sé si a ustedes les molestan, pero a mí cuando voy a retirar, hasta hace un tiempo tenía todavía algunos montos en dólares, y yo veía que el ITF me cobraba, o sea, cambiándose 2, 3, 5 dólares, me molestaba por perder 4, 15, 20 bolivianos por hacer pequeñas operaciones, pues te desanima, te desincentiva, ¿no? Entonces, por eso es su función. Actualmente los fondos de inversión en dólares se han ido, dependiendo de la entidad, han ido mejorando sus niveles de rentabilidad desde que se les ha dado un margen de inversión en el exterior. Entonces, mucha gente ha mantenido en realidad, no es que ha transformado dólares, que ha mantenido, porque tiene la seguridad de mantener sus inversiones en dólares. Entonces, gente ya muy tradicional, digamos. La gran parte ha transformado todos sus portafolios de inversión a bolivianos, ¿no? Justamente para no estar expuesto a esto. Dicen, agregarle una cosa. Sí, yo, por ejemplo, recientemente tuve una cuenta en una caja de ahorro de un banco en dólares, lo transferí a una cuenta SAFI en dólares, en la cual te paga un rendimiento de 1%, la cual lo ventajoso es que yo lo saqué cuando lo tenía en una cuenta SAFI, lo podía retirar, no me cobraba el ITF en ningún momento, pues lo sacaba libremente nomás en dólares a disposición, claro, pasando 24 horas ya puedes disponer del dinero, me dijo, y no me cobró ni un ITF tampoco, hice la prueba y lo corroboré, aclarando eso, ¿no? Que está la situación, al menos en Banco Fortaleza, ¿no? Por el SAFI, ¿no? Ya. Bueno, ¿en qué producto y qué monto tenías, más o menos? O sea, ¿no te cobraban por el monto que habías ingresado? No, por eso yo lo hice por una caja de un banco, lo pasé a una SAFI. Claro, por ejemplo, le digo, no me acuerdo el monto, $4.000, lo transferí. Y me cobró 20 bolivianos, no, 6 bolivianos, parece que me cobró, cierto. Los $4.000 transferí a una SAFI. Y de la SAFI, yo quería disponer del dinero de la SAFI, ya una vez tenido en nuestra cuenta de inversión en dólar. Y fui al banco, como es SAFI, como un fondo de inversión. Fui y lo retiré en forma de SAFI. Retiré $1.500 y no me cobró nada de ITF. En el momento ahora, esto está sucediendo ahora en este momento, ¿no? No sé cómo se hace años antes, ¿no? Les digo, este año. Perdón, pasa que cuando tú sacas dinero de la banca a una SAFI, las SAFI lo que hacen generalmente es a través de una carta solicitar al banco y especifican que se está llevando el dinero a inversión. Por eso no se te cobra el ITF de pasar del banco a la SAFI. Y lo otro es que de acuerdo al monto que vas retirando, el rendimiento va compensando, y aparte el ITF es muy minúsculo, a veces cuando sacas $100 o algo así es muy minúsculo, entonces el rendimiento al compensar hace que tú no lo sientas. Bueno, sí, entendido, ¿no? Pero yo saqué 1.500, no, me digo, no lo digo. Pero en tu extracto de retiro debería haber salido eso. Claro, exactamente, sale el retiro, ¿no? De los 4.500, claro, yo lo tomo de otra forma, yo lo tomo como una caja de disposición, ¿no? A cualquier momento, como la de la banca que me sacaba ITF. No lo estoy viendo como un margen de ganancia, porque 1% para mí no me sirve casi para nada, en un año al menos anual. Claro. Bueno, nosotros hacíamos otra cosa, debido al ITF de salida, hacíamos aperturar hasta 3 fondos de inversión en dólares, cada uno de 1.999, digamos, para que no te afecte
el ITF de salida, pero obviamente el tercer fondo de inversión en la misma moneda ya se tenía que solicitar mediante carta y con copia a la UIF, ¿no? Además que aumentabas tu número de operaciones. Exactamente, era un poco complicado, pero resultado beneficioso al final. Claro. No, habría que revisar tu extracto, mi estimado, si realmente no está afectando. Pero como nos dice Fabricio, si no me equivoco, la ventaja es que como o sea, el impuesto es pequeño y la tasa de rentabilidad es pagada diaria, se promedia, ¿no? Entonces, en tu promedio, cuando tú revisas tu tasa de rentabilidad de 30 días promedio, está mitigada ahí, está promediada, entonces no deberías sentir los efectos. Pero, bueno, ahora, por ejemplo, lo que escucho es que muchos de ustedes, o algunos comentan, de que o esperaban una mayor tasa de rentabilidad porque les decían inversión. Cuando ustedes piensan en inversión, pues pensamos en ganar más platita, ¿no es cierto? Pero han visto que la primera persona decía, por ejemplo, 4%, pero eso no había sido mensual, había sido anual. Eso no me sirve, ¿ok? Eso es justamente porque ese es el promedio, esas son las tasas que tiene nuestro sistema financiero. Para nada es lo mismo de tener $10,000 e invertirlos en un negocio, ¿ya? Porque ahí en tu negocio tú esperarías niveles de rentabilidad dependiendo, no sé si, como decimos tradicionalmente, si metes en comida, tú ganas la mitad, 50%. Metes en construcción, algo se suponía que 30, 40%. Entonces, pensar en un 4, 3%, 2% de un fondo de inversión es relativamente bajo, sí, pero es porque nuestra estructura, nuestro sistema financiero, las tasas de interés se mueven así. Pero no piensen para nada que eso es en todo el mundo. Ustedes van a un vecino que está aquí al ladito en Perú y los fondos de inversión generan 15, 18% tranquilamente. Pero así como generan mayores niveles de rentabilidad, cuando uno quiera hacer una operación de crédito, sus tasas de interés también son mucho mayores. Entonces, es la estructura de nuestro sistema financiero actualmente el que paga esas tasas. ¿Por qué tratamos de que las tasas de interés en general sean bajas? A ver quién nos puede comentar. ¿Puede volver a repetir, disculpe? ¿Por qué? O sea, el que las tasas de rentabilidad hoy en nuestro sistema financiero sean bajas se debe a la estructura de un sistema financiero que hemos formado. O sea, que eso es a raíz de las políticas económicas que se han tomado. ¿Por qué creemos, o por qué piensan, o si recuerdan en realidad los que son del área económica, que nuestro sistema tiene esas bajas tasas de interés, que unos fondos de inversión pagan 3, 4, 2%? En general, les comparo con Perú, ¿ya? Que tú vas y fácil, un fondo de inversión que está en 10, 12, 13, pero un crédito está en 20, 22, 25%. O sea, tiene otra escala de tasas de interés. ¿Por qué nosotros en Bolivia estaremos tan abajito? El mercado financiero en Bolivia es más coberturista, es decir, busca más proteger al ahorrista o al inversor. Generalmente en las AFIs se invierte más en bonos, por ejemplo. En cambio, en Perú tuve la oportunidad de pasar un curso con la Bolsa de Valores de Lima. Ellos tienen fondos de acuerdo al riesgo que tú quieras asumir. Incluso pueden invertir mayormente en acciones, casi la totalidad en acciones, y eso va a riesgo del participante, ¿no? En este caso. Entonces es por ese tema. Exactamente. Tiene nuestra característica en Bolivia, uno que es que bajas tasa de interés. O sea, ¿qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero, ¿no es cierto? El precio del dinero es la tasa de interés. Entonces tratamos de que el dinero sea accesible en Bolivia. Bajas tasas de interés. Dos, que, como nos comentabas, cuando hacemos inversiones, vamos a pasar justamente a ese tema, cuando las AFIs lo que hacen es invertir esos recursos, o sea, que los dejamos. Invierten básicamente en dos tipos de instrumentos, que se llaman, de manera general, instrumentos de renta fija y otros instrumentos de renta variable. Los instrumentos de renta variable, el más tradicional, es las acciones, ¿okay? Una acción. Pero también hay otro que son las cuotas de participación de los fondos de inversión. Y en las tasas, en los de renta fija, están básicamente los bonos y DPFs, ¿ok? Lamentablemente en Bolivia, cuando uno ve los reportes de la Bolsa Boliviana de Valores, de lo que se negocia día a día,
en realidad, ¿cuánto hemos negociado hoy entre instrumentos de renta fija y instrumentos de renta variable en la Bolsa Boliviana de Valores? 99% es renta fija. Vivimos de negociar DPFs entre nosotros, cosa que es muy, muy distinta, ¿eh?, al mercado peruano, porque ya existen empresas, y esas empresas son sociedades anónimas, emiten acciones, y esas acciones se negocian en el mercado de valores, y esas acciones no tienen una tasa fija. O sea, cuando yo negocio un DPF, yo negocio un DPF que ha salido por 10.000 bolivianos al 4%. Nominalmente está escrito el 4%, 10.000 bolivianos. Cuando yo negocio una acción, depende de la valoración que tiene la empresa en ese momento en el mercado. ¿Okay? Puede ser alta o baja, puede tener tendencias, etcétera, pero no es fija. Entonces los niveles de rentabilidad obviamente varían mucho más. Nuestro mercado financiero es tan chiquito que lamentablemente, pues les digo, 99% o 98.5%, si no recuerdo mal, de lo que negociamos en Bolivia es renta fija. Y de ese 98, creo que es 80% es DPFs, el saldo es bonos y alguno que otro instrumento más. Entonces somos un mercado chiquito y nuestras tasas reflejan eso porque queremos que el mercado tenga acceso, ¿no? Entonces, antes de... bueno, ¿algún comentario más antes de pasarnos? Creo que ninguno, ¿no? Entonces, bueno, bien, si bien ya hemos tocado muy de pasada. Ya. Dentro del sistema financiero tenemos dos formas de hacer la intermediación. La intermediación que se llama indirecta e intermediación directa. Intermediación indirecta es donde existe un agente en el medio, el cual se llama banco, ¿ok? O entidad financiera, donde los ahorristas, estos señores, dejan su dinero en forma de depósito y estos bancos, estos que están aquí en medio, transforman esos recursos hacia las empresas en forma de crédito. ¿Ok? Esa es una de las formas de financiamiento del sistema financiero. La intermediación indirecta, la tradicional, que es donde yo voy al banco y el banco trabaja con recursos de terceros, no es que el banco me da su dinero, trabaja con el dinero de estos señores, de los ahorristas, ¿ok? Pero hay otra forma, y es una forma muy interesante y muy vigente, que es obtener dinero directamente de los inversores, ¿ok? Entonces lo que tú haces es ir a través de la bolsa de valores, haces una emisión, o sea, como empresa, y le ofertas a estos señores para que te den dinero. ¿Cómo? Es decir, yo soy la empresa, la CBN, por ejemplo, Cervecería Boliviana. Tengo la capacidad de hacer una emisión de bonos, emito que es un bono, es un instrumento de deuda, es un documento, es un papel, ¿ya? Donde yo digo, este papel vale 10.000 bolivianos, no, un poquito más, un bono más grande, unos 150.000 bolivianos al 7% a 5 años plazo. Yo lo emito, yo como empresa, y la llevo directamente al mercado. Y digo, señores, tengo este papel, ¿quién quiere comprar? Directamente al inversor. ¿Se dan cuenta? Me evito este señor del medio, este intermediario. ¿Por qué? Porque este intermediario, entre lo que capta aquí, que es una tasa de interés que le paga a los ahorristas, y la tasa de interés que les cobra en forma de crédito, él genera una rentabilidad, ¿no es cierto? Ese es su negocio. El banco capta recursos, te paga una tasa por tus recursos, esos mismos dineros se los da a otros en forma de crédito y les cobra otra tasa de interés, y la diferencia entre esas tasas de interés, que le llamamos diferencia entre tasa de interés activa y tasa de interés pasiva, es lo que le llamamos el spread, ¿no es cierto? Y esa es la forma en la que ganan el dinero los bancos. En cambio aquí, yo soy la empresa que emito. Yo emito mis bonos, ese papel, yo le pongo las condiciones, y los llevo a los emisores y les digo, señores, publico, esta emisión va a salir tal fecha, quienes quieren. Y la llevo al mercado de valores. ¿Ok? Esta es la intermediación directa. Yo evito el banco. ¿Se entiende un poquito la diferencia?
Entonces, si ustedes fueran los gerentes o administradores financieros de su empresa, ¿qué preferirían? ¿Irse al banco o irse al mercado de valores donde yo podría emitir bonos, un pagaré y llevarlo directamente a los inversores? O me voy al banco. Es decir, si el gerente general de mi empresa, cualquier empresa, una empresa de, vamos a suponer una mediana empresa, una de muebles, viene y me dice, yo soy el administrador financiero, mi gerente me dice, necesitamos para operar unos 300,000 bolivianos porque estamos en octubre, sabes que se viene noviembre, diciembre, es época navideña, regalos, hay que sacar promociones, necesitamos fondos. Bueno, digamos que relativamente, un poquito más, unos 400,000 bolivianos de capital. ¿A dónde me voy? Ese rato, ¿corro al banco o corro a hacer una emisión a través de la bolsa de valores? ¿Qué nos podría decir Jessica? A ver. Jessica Gutiérrez. Buenas noches. Bueno, lo más conveniente sería hacer la emisión, ¿no? Porque va a haber una relación directa entre los inversionistas y también la empresa que va a emitir los valores. Y además que la tasa no está intermediada por nadie, ¿no? Ya, excelente punto que has tocado, que no está intermediada, o sea que la tasa debería ser menor y es más directo. ¿Qué nos diría Mauricio Alarcón? Buenas noches, licenciado. Bueno, sí, concuerdo con mi compañera. Estaba justo la anterior vez viendo el tema de que cuando no existe intermediación, la tasa debería ser más baja. Ahora, en este caso, yo pienso que se adecua en buena manera para invertir. Ya, tiene tasa. ¿Quién más quiere comentarnos? A ver. Piensen que ustedes están en la empresa y ahorita su gerente les está preguntando, conseguirme 400,000 bolivianos, ¿qué hacemos? ¿De dónde saco? Y vamos a suponer que somos una empresa que tiene capacidad de endeudarse ahorita. ¿Okay? Esa parte la van a ver en matemática financiera. Vamos a suponer que tenemos capacidad de endeudamiento ahorita. ¿De dónde consigo? ¿Qué es lo mejor? Licenciado, quería acotar. Yo creo que dependería por los requisitos que piden, porque supongo que para la intermediación por la bolsa, todo eso, por los valores, debe tener requisitos que algunas empresas no pueden cumplir. Si no me equivoco, tienen que ser más limpias, o sea, tienen que dar todo sus patrimonio, todo tiene que estar público, todo tiene que ser público. ¿Verdad? Ya. Sí, dos puntos importantes que tocaste. Uno, que es que tienen que brindar información. ¿Ok? Y esa información se la reporta. ¿Okay? Está publicado. Ustedes entran en la página de la Bolsa de Valores o del ASFI y están las empresas emisoras y sus estados financieros. Entonces, uno, que tiene que brindar información. Dos, que tiene que cumplir condiciones, requisitos, que por más que una empresa esté formalmente establecida, no son los mismos que te pide el banco que los que necesitas para entrar al mercado de valores. O sea, una empresa formalmente establecida debería tener siempre todos los requisitos vigentes, pero unas cosas te pide el mercado de valores y otras los bancos. Entonces, dos aspectos clave. Entonces, estamos viendo por algo interesante. Las tasas podrían ser menores en el mercado de valores, la información va a ser pública, tiene otros requisitos. ¿Qué más? Hay relación directa. ¿Qué más podemos ver? Lalo. Buenas noches, disculpe. ¿Lice? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué más? Bueno, al menos, es una precisión un poco sencilla, ¿no? Pero al menos ahí ya sabes dónde va
bueno, de parte de los inversores, sabes dónde va tu dinero. No es algo simple, es importantísimo. O sea, tú sabes dónde están yendo tus fondos. Claro. Tú compras A diferencia de la diferencia de intermediación de entidades de intermediación financiera, que, bueno, metes tu plata para el ahorro, obviamente, y el banco ya dispone de tu plata, y tú no sabes dónde va directamente, efectivamente. Excelente, gracias por el aporte fundamental. Que cuando tú inviertes, tú sabes a quién le estás dando, a qué condiciones, qué tipo de empresa es. Por eso y deberías conocerla, no sé, no vas a meter 200.000, 300.000 bolivianos como un inversor o una empresa de la que no tienes idea de su trayectoria, de sus estados financieros, qué sé yo. Entonces, importantísimo. ¿Quién más? A ver. Buenas noches, le habla Lalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? A ver, yo pienso que es bien importante cuando tú quieres invertir ese dinero, en qué situación se encuentra si es bueno invertir en fondos de inversión o meter en cajas de ahorro. Mucho va bueno, en este caso su ejemplo es solicitar un crédito o emitir un bonos mediante para generar ese apalancamiento. Para mí, ¿qué se debería tomar? Uno, es la tasa de interés. La tasa de interés que, si obtener el crédito puede ser similar o mejor o menor respecto a la tasa, al interés que también al emitir el bono va a pagar, es un factor de decisión. En cuestión de garantías, también hoy en día la banca es más flexible en otorgar en créditos que en los requisitos del fondo de inversión. Entonces, para mí, para la toma de decisiones tendría que ver en esos dos puntos dónde invertir, cómo obtener ese financiamiento. Ya, excelente. Gracias por todos los aportes. Coincidimos, algo fundamental es la tasa de interés, ¿no es cierto? Porque la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, donde me convenga más, yo debería mirar. Ahora les doy unos cuantos conceptos más. Cuando yo hago intermediación financiera, es decir, yo voy a este señor a pedirle, vamos a suponer que yo quiero financiarme mis 400.000 bolivianos aquí para la época de fin de año, para prepararme, porque soy una empresa inmobiliaria, ¿qué es? O sea, de muebles, de muebles, mesas, camas, qué sé yo, roperos, de muebles, me refiero. Yo voy al banco y le pido esta operación de crédito. Le digo, voy donde mi asesor de crédito y le digo, yo necesito 400.000 bolivianos por esta época que viene del fin de año, porque te quiero sacar más productos, promociones, para incentivar, reactivar. El banco es el que me da las condiciones. ¿Ok? El banco me dice, ok, yo te presto a esta tasa, con estos plazos, con estas garantías y estas condiciones. ¿Ok? Claro. Cuando yo hago una emisión, yo soy el que decido esas condiciones. Yo saco el papel y les digo, yo estoy ofreciendo este papel a tal plazo, a tal tasa y con tal condiciones, que pueden ser los pagos de cupones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la primera ventaja o diferencia entre intermediación entre bancos y el mercado de valores? Cuando yo hago una emisión en el mercado de valores, yo pongo las condiciones. ¿Ya? En realidad eso me ayuda un estructurador, que es una agencia de bolsa, ¿ok? Cuando digamos, yo soy la empresa, la CBN, bueno, o esta misma empresa de muebles que estamos hablando, yo quiero hacer una emisión de pagarés, yo voy a una agencia de bolsa y le digo, ayúdame a sacar este papel al mercado. Y él me dice, ok, ¿qué tasa puedes pagar? Veremos tus flujos, veremos tus informes financieros. Ok, sacarle esto a 6 meses, al 2, 3, 4%, 5%, qué sé yo, dependiendo de cómo están las condiciones, pero nosotros ponemos las condiciones. Y vamos a ofertar ese producto al mercado y vemos quiénes quieren comprar ese producto, ¿ok? Y recaudamos de ellos, o sea, el que se lo compre ese papel me está dando dinero, con el compromiso de que cuando vence el plazo, él me va a devolver el papel, yo le voy a devolver el dinero, ¿ok? Más los intereses que corresponden. Pero en el caso de la intermediación financiera, el banco es el que me pone las condiciones, ¿ok? Entonces, si yo quisiera, les repito, soy una empresa, una
una empresa mediana, quiero 400.000 bolivianos para esta época de fin de año. ¿Qué condiciones promedio, no les pido exactas, me dará un banco ahorita? Más o menos qué tasa, más o menos qué plazo. Estamos hablando de capital de operación, ¿no? Vamos a ver enseguida la diferencia de capital de inversión y operación, pero más o menos, a ver los que están en banco, tenemos varios que están en banco, denme una ayudita. Bueno, como es mueble sería el sector productivo, la tasa sería el 11,5 y las garantías ya podría ser de la misma empresa hipotecada. Por 400.000 toda mi empresa quieres hipotecarme, no pues. ¿Por qué no te van a dar más? Licenciado, perdón. Bueno, en este caso, por el monto, podría ser el inventario que tenga la empresa, ¿no? Más o menos por el mismo monto, para que sea 1-1, o tal vez el banco le pueda exigir que sea 2-1, digamos 800.000 en inventario, pero no hipotecar, ¿no? Por un monto de esa magnitud. No, por eso mucho depende, esas son dos posiciones perfectamente comprensibles, mucho depende de la política de créditos del banco. Y para alguna entidad financiera que yo he llegado a estar, te diré que por $10.000 te hipotecaba todo el terreno, todo el inmueble que era propiedad de la empresa. O sea, hay bancos que vivían hipotecando todo lo que podían hipotecar para asegurarse. Pero obviamente lo lógico sería que puedas hacer respaldado en el inventario, ¿no? O sea, sin... Y que no le quites, ¿no? Que sea sin resguardo. Entonces... Perdón, buenas noches. Adelante. A su pregunta, es verdad lo que usted dice, mucho depende de las entidades financieras y el tipo de cliente que viene a solicitar el crédito. En función de eso se le otorga un producto. Generalmente lo que usted ha dado el perfil se llaman créditos estacionales. Son créditos estacionales que se les da por un determinado tiempo. Ejemplo, para 5 o 6 meses se les da un crédito más una tasa de interés de acuerdo al destino del crédito, que en este caso sería productivo, 11.5. Y no es necesario hipotecar, pues mucho va a depender del tipo de empresa o cliente que viene a solicitar el crédito. Se le da las facilidades o también se les exige mayores requisitos. Eso está en función, vuelvo a repetirle, el tipo de cliente quien solicita el crédito. Entonces, otra duda más tengo ahí. En los fondos de inversiones, si tú emites, evidentemente, tú pones tus condiciones, el tiempo, la verdad no conozco muy bien, el tiempo de respuesta de cuando tú emites un bono y vas al mercado de valores, ¿en cuánto tiempo obtienes ese financiamiento? Bueno, gracias por tu gracias tema, se me estaba por ir. Sí, en el primer caso tienes toda la razón que cuando nosotros tenemos políticas del banco, tenemos reglas para trabajar. La relación comercial que tengamos con el cliente es fundamental en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Por eso tenemos nuestros respectivos comités que hasta se flexibilicen algunas condiciones, es decir, hacemos excepciones para algunos clientes, de acuerdo a su trayectoria, los años que trabajan con nosotros, revisamos si ha tenido sus niveles de retrasos o mora, etcétera, y si es un cliente con PEP, o sea que es con pleno y oportuno condiciones de pago, pues le damos las mejores ventajas posibles, ¿no es cierto? Algo fundamental que tocabas de gracias es que cuando yo voy al banco, si bien el banco me puede dar una tasa de 11.5 ahora, y me va a pedir me respaldo de mi inventario, qué sé yo, o de alguna maquinaria que podamos inmovilizar, ¿ya? Me lo va a dar ¿en cuánto? Si soy un cliente relativamente que trabajo con el banco 2 semanas, si es mucho, 2 semanas a veces, ¿no? Pero cuando yo cuando yo quiero emitir a través del mercado de valores, tardo mucho más, ¿ok? Porque si es una emisión fuerte, como son bonos, ¿ya? Pero para este tipo de negocio de los muebles de 400.000 que les decía, no voy a emitir bonos, ¿no? Es un bono
Un bono yo lo emito cuando necesito financiamiento regularmente de capital de inversión, no de operación, es decir, para ampliar la capacidad productiva de mi empresa, cuando son a 5, 7, 10 años y cuando son a tasas blandas de interés. Bonos suelen emitir las empresas más grandes, la gran empresa, la Cebena, Sobose, Gravetal, qué sé yo, ¿ok? Pero tarda más, la emisión por lo bajo son 9 meses y tiene otros costos. Además, por ejemplo, recuerden que cuando yo meto una operación de crédito al banco, mi carpetita siempre va a ir a una unidad que nos revisa todo, que es la unidad de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, que revise si la evaluación del crédito está siendo correcta. Pero está dentro del banco, es una área dentro del banco lo que está revisando y que ha puesto políticas y demás. Cuando yo hago una emisión de bonos, primero, cuando la evaluación de riesgos me pide, lo que yo hago es evaluar la correcta capacidad de pago del cliente, ¿ok? Pero yo como banco lo hago, yo lo hago. Cuando yo voy al mercado de valores y emito un bono, ¿ya? Yo soy el emisor, o sea, yo soy la empresa, yo saco el bono, pero es una tercera empresa, un X, que me lo evalúa. ¿Qué se llaman esas evaluaciones? O esas empresas que hacen esa evaluación. ¿Quién las conoce? Calificadoras de riesgo. Exacto, las calificadoras de riesgo. Este señor me va a decir, este bono que está tratando de emitir esta empresa tiene la calificación de tantos, que podemos ver un poco más adelante, van desde que tiene total capacidad de pago de capital e intereses, y va descendiendo desde AAA, AA, A, triple B, B, etcétera, ¿ok? Va bajando su calidad. Pero es un tercero el que me dice, ¿ok? Entonces, cuando yo hago una emisión de bonos es más para largo plazo, pero yo puedo hacer emisión de pagarés, que son instrumentos de menos de un año, ¿ok? Y que rápidamente puedo sacar al mercado. Y estos pagarés pueden ser con o sin calificación de riesgo, pero definitivamente tarda más que ir por el banco, ¿ok? Entonces, por eso una operación también accesible porque no suelen tener muchos requisitos. Por ejemplo, les decía que en un fondo de inversión, Fortaleza SAFI. Fortaleza SAFI lo que hace es administrar dos tipos de fondos de inversión. Un fondo de inversión abierto y unos fondos de inversión cerrados. Cuando yo digo abierto, quiere decir que esa bolsita que les he dicho que juntamos entre todos, esa bolsita puede ir creciendo o achicando. Es decir, puede ir entrando más gente con más plata o puede ir gente retirándose la plata. Abierto. ¿Okay? Esa es una bolsita donde está el dinero que el fondo no los va a invertir, pero puede haber flujo. Entran y salen. Pero también administra fondos de inversión cerrados. Es decir, donde nos dice, este fondo de inversión va a tener 100.000 bolivianos y ahí cerramos. Quienes quieran entrar. Y las cuotas son de tanto. Entramos los 30, vamos a suponer que estamos en el curso, y ahí se cierra. ¿Ok? Entonces, es un monto fijo. Y esas inversiones suelen tener destinos de inversión específicos. O sea, se crean para incentivar o para inversiones en determinados tipos de empresa o actividades. ¿Ok? Entonces, lo que hace es, hay muchos fondos que impulsaban a empresas PYME, ¿ok? Entonces, tú ibas donde una empresa PYME, como nosotros, como la de muebles, y les decías, ok, yo tengo fondos para que pueda hacer inversiones. Emití pagarés y yo te los voy a comprar, ¿ok? ¿Te dan cuenta? O sea, a mí, el fondo de inversión cerrado me dice, yo tengo plata, tengo aquí 100.000 que me han dejado para que yo invierta, emití tú los pagarés, y yo te los voy a comprar. Negociaremos, veremos las condiciones, las tasas, y estos pueden ser públicos o no públicos, es decir, que estén reportados, que tengan calificación de riesgo, o que simplemente los transemos entre tú y yo, que no sea reportado al mercado, ¿no? Depende del grado de seguridad que yo quiera con la empresa. ¿Ok? Entonces, es otra forma. Pero lo más rápido es la banca. Licenciado, cuando una empresa acude a la banca le pide garantía, ¿no es cierto? Pero cuando la empresa emite mediante el mercado de valores, por ejemplo, ¿cuál sería la garantía para el inversionista? ¿Solamente la calificación?
la gran parte de las garantías son quirografarias, es otra de las ventajas, que no necesariamente la emisión de valores en el mercado, en el bolsa de valores, te pide que inmovilices algún patrimonio. ¿Ok? Entonces, es una gran ventaja. Lo que se hace es, se crea fondos de liquidez. O sea, es decir, yo soy la empresa, que en este caso, vamos a poner que soy una empresa grande, ya que soy Sobose. Sobose, que me ha financiado 1 millón de bolivianos, ¿ya? Y por ese monto, por soy Sobose, no me piden garantías, que no me piden inmovilizar mi empresa o hipotecarla, nada. Quirografaria porque soy una empresa solvente, conocida en el mercado, trayectoria. Pero lo que sí me suelen pedir es que tenga fondos de liquidez, es decir, que de los 100.000 que yo he captado, ¿okay? que me he financiado, yo resguarde un monto, 5, 8, 10%, depende a lo que en el prospecto se defina, que eso se aparte, es decir, como una alcancía que está guardadita, que si algún momento yo no puedo reponer los cupones, es decir, los pagos de interés que estoy programando, ¿ok? Apenas yo no pueda, se utiliza ese resguardo como garantía de que sí se va a pagar. Es una pequeña garantía. Pero en general, una ventaja de emitir en el mercado de valores es que no te pide garantías hipotecarias. Más son quirografarias. Peor si emites pagares con los fondos de inversión cerrados, son violentas, son sola firma. Entonces, es otra ventaja. Cuando es el banco y son montos así, pues el banco suele pedirte, a menos que seas un Sobose que trabaja con Banco Nacional, y ya pues se conoce, ¿no? O sea, son clientes. Pero si es una empresa mucho de menos trayectoria en el mercado, te va a pedir una hipoteca. Licenciado, una consulta. Para una persona natural, un ejemplo, que tenga un DPF por unos $50,000, un ejemplo, ¿no? Pero que está a más de los 360 días, que obviamente no se va a poder retirar ese dinero, se cumpla, qué sé yo, la fecha. ¿Cómo se podría hacer la inversión en el mercado de valores? ¿Cuál sería la normativa o los pasos? Me dices que tu DPF está exento de encaje. Sí. Ya. Y que lo quieres... o sea, es tu DPF, tú has comprado ese DPF de un banco. Correcto. Ya. Entonces, ¿cómo podría yo invertirlo en el mercado de valores para tratar de recuperar ese dinero? Como es un depósito a plazo fijo, ahorita el banco no me lo puede devolver, pero yo necesito de forma urgente. Entonces, ¿cómo podría yo hacer o ingresar al mercado de valores para que, no sé, para tratar de venderlo? Ya. Bueno, uno que depende mucho, o sea, vamos a ver ese punto específico, que en realidad, si yo tengo muy buena gestión con el banco y soy un cliente de trayectoria, que sé yo puedo pedirle al banco que el banco rompa sus reglas y me devuelva. Pero no es lo normal, pero de que se puede, se puede. O sea, excepcionalmente se podría, ¿ok? Ahora, si el DPF en general no está exento de encaje legal, pues tengo que ir a negociarlo al mercado secundario. En este caso, tú lo que tienes que hacer con ese DPF es llevarlo a una agencia de bolsa y decirle a la agencia, mira, tengo este DPF que era de 50,000 y estaba $8, digamos, vamos a suponer que está a un 6%, pero yo necesito mi dinero hoy porque tengo una oportunidad de negocio, otra oportunidad de negocio, ¿ok? Y necesito dinero. Entonces, fácil, lo que va a hacer esa agencia de bolsa, lo va a llevar al mercado de valores, va a ir un día de negociación cualquiera, que ahora es negociación virtual, en realidad no lo va a llevar. Se va a entrar a su computadora, lo va a cargar, hay un registro ya de anotación en cuenta de tu DPF, y virtualmente lo va a negociar, a ver quién quiere, y lo va a vender y te va a devolver el valor actual de tu DPF, ¿no? Con los 5%. Ahora, ahí tienes varias decisiones, o sea, ¿qué pasa si es 50,000, pero tú lo has hecho en una muy buena época cuando esos 50,000 eran dólares, o sea, has optado una muy buena tasa de interés?
Y si lo vendes, pucha, te van a cobrar un margen, o sea, no lo vas a vender al mismo precio, porque el que compre ese DPF tiene que ganarte algo, ¿ok? Te saca una comisión. Entonces, puedes incluso pedir que te lo hagas simplemente operación de reporto, es decir, que va a ser que temporalmente le hagas una compra-venta, es decir, tú lo vendes, pero en un cierto tiempo te lo devuelvan a ti. Depende si tú vas a usar esos $50,000 temporalmente para un negocio rápido, o si ya te vas a comprar, no sé, un tractor para iniciar tu constructora, ¿no es cierto? Donde ahí sí ya tienes que venderlo el DPF. Pero el mercado secundario. Lo llevas a una agencia de bolsa y ellos te van a dar las mejores opciones para venderlo. Ok, gracias, licenciado. Ok, entonces esa partecita así como la ven simple, es re interesante porque en realidad cuando nosotros vamos a la empresa, nosotros somos los administradores financieros de la empresa y nos dicen necesitamos 400,000, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos un poquito más de 3 meses, porque ahorita estamos ya terminando octubre, digamos que esto lo hemos planeado en julio. Cuando yo vaya, yo tengo que tener la capacidad de no prestarme los 400 de uno solo, ¿ok? Lo ideal es que yo tenga un buen portafolio para sacar, no, para empezar yo necesito iniciar haciendo el pedido de mi material, qué sé yo, por eso me van a pedir adelanto de tal, entonces este pequeño monto lo saco de aquí, de este banco, de repente tengo ya alguna línea de crédito escrita, y además puedo hacer una emisión, voy a ir a ver con Fondo Fortaleza, a ver cómo están sus fondos cerrados, ver qué emisión de pagares podemos hacer, etcétera. Clave en finanzas es diversificar. Lo que tradicionalmente decimos, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no es cierto? Entonces yo debería hacer una combinación de las mejores condiciones que me pueda ofrecer el banco y de las mejores condiciones que me pueda ofrecer el mercado de valores a través de la emisión de bonos pagares o a través de un fondo de inversión. Dense cuenta que un fondo de inversión cerrado ahorita, un fondo de inversión cerrado me va a ofrecer plata. Me dice, mira, yo tengo tanto, emití pagarés, yo te voy a financiar. Está compitiendo directamente con el banco. Es otra forma de financiarse. ¿Ok? Plazos más cortos, tasas más restringidas, pero es otra forma. ¿Ok? La idea de lo que quiero que veamos es que si bien el módulo se llama operaciones bancarias, no podemos cerrarnos solo a que yo veo del banco, porque en el sistema financiero hay muchas más opciones que solo el banco. Si bien las vamos a ver a detalle, las operaciones bancarias, pero quiero que conozcan toda la amplitud que tenemos, ¿no? Porque en la vida real es lo que nos sirve, ¿no? Si solo pienso que hay el banco, pues me voy a quedar muy rezagado. Bueno, intermediación financiera, pues ya la hemos repetido varias veces, que es que el ahorro puede ser el banco y del banco el crédito. Ahora, desde acá, tiene material de lectura adicional que está en la página, que he puesto la norma de ASFI, ¿ya? Todo la estructura del sistema financiero y los productos del sistema financiero están normados, ¿ya? Somos particularmente un sistema financiero regulado, ¿ok? Todo pasa por ASFI. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a ASFI, el sistema financiero boliviano está compuesto por entidades de intermediación financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado, entidades financieras privadas, entidades de servicios complementarios, el mercado de valores, pensiones y seguros. Las entidades financieras con participación mayoritaria del Estado o financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado son básicamente 3. Listo. Hola, hola. Hola. Hola, sí. Creo que no hay audio. Sí. ¿No me escucharon a mí? No. No. Sí. Se perdieron en acá. No. Sí, ahí iba a describir las tres. Ah, ya. Muchas gracias, sí, porque si no me doy cuenta que estoy cortado. Gracias. Ok.
básicamente decía que de estos componentes vamos a empezar a... Este es el sistema financiero que nos reconoce 6 sectores principales, ¿ya? Vamos a empezar a describir cada uno. El primero es las entidades financieras del Estado o participación mayoritaria del Estado. Un componente del sistema financiero, del sistema de intermediación financiera, es este, ¿ok? Dentro de este, que son del Estado o con participación mayoritaria del Estado, reconocemos 3. El primero, que es el Banco de Desarrollo Productivo, el que todos conocemos como el BDP-SAM, ¿no es cierto? ¿Qué es BDP-SAM? Licenciado, Adelante. Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad Anónima Mixta. Exacto. ¿Por qué dice Sociedad Anónima Mixta? ¿Por qué no dice solo SA? Porque tiene capital privado y público. Excelente. ¿Cuál es la finalidad de este banco? Es brindar crédito al sector productivo. Financiar sectores específicos. Sectores específicos, pero definitivamente productivos, ¿no es cierto? Pymes. Exacto. ¿Por qué se ha creado? Porque las otras formas, una de las justificaciones es que los otros sectores, como son el comercio y servicios, pues tenían mucho apoyo de la banca tradicional. Los que no eran apoyados eran los sectores productivos. ¿Ok? Entonces, vamos a diferenciar. ¿Qué es un sector comercial? Es aquel que comercializa bienes, ¿no es cierto? Productivo es aquel que transforma bienes. Entonces, este sector era más desfavorecido, por lo tanto se ha creado un banco de desarrollo productivo que es impulsado por el Estado, porque hay que apoyar a esos sectores, definitivamente, porque suelen tener mayores condiciones de efecto multiplicador en la parte de actividad económica, cadenas productivas, etcétera, ¿okay? Entonces, es un tipo de banco que tenemos. El otro es el banco público. ¿Quién es este señor? Banco Unión. Banco Unión, ¿no es cierto? Donde no tiene limitación de sector productivo, es un banco comercial. Puede dar créditos a todos los tipos de sectores o tipos de personas o agentes económicos. Y las entidades financieras públicas de desarrollo. ¿Quién las conoce? A ver. Las cooperativas, licenciado. No, fíjate que aquí estamos agrupando en el inciso A aquellas entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado. Ya hemos visto el BDP, el Banco Unión, y ahorita nos falta un grupito más que son entidades públicas de desarrollo. Son las IFD, licenciado, Promujer, Diaconía. No necesitamos... Son ONGs, ¿no? Esas son ONGs, no, paradójicamente, no gubernamentales. Aquí estamos diciendo que son del Estado, que son participación mayoritaria del Estado. ¿Quién ha escuchado del FNDR? ¿Nadie conoce el FNDR? ¿El FPS? Eso no. Uy, nadie, a ver. Vayan a darse una vuelta por la Plaza Baroa, subiendo la Belisario Salinas o la Paralela, creo que es, por ahí andan, pero en La Paz, ¿no? Okay. Son entidades públicas, ¿ya? Que a través de desarrollo, que a través de fondos que vienen en su mayor parte de cooperación internacional o de créditos con entidades bilaterales. Dice, ¿no es el Fondo de Desarrollo Productivo? FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. Sí. Exactamente ese señor hablamos. Uno de ellos, ¿no es cierto?
Claro. Entonces, lo que hacen ellos es captar recursos que vienen por cooperación internacional, por créditos blandos, convenios con la CAF y otros, donaciones muchas veces, qué sé yo, cuando estábamos siempre dentro de los países con mayores niveles de pobreza, que muchos recursos entraban por ahí. Entonces, y ellos financian actividades o proyectos del sector público, carreteras, puentes, microrriego, etcétera, ¿ok? Pero son públicos, el sector público también financia a municipios, comunidades, etcétera, ¿ok? Entonces, esa es la tercera característica. Entonces, ahí el BDP es una forma de financiarse que actualmente tiene mucho impulso, ni qué decir del Banco Unión, ¿ya? Y hay otras entidades financieras públicas como el FNDR y FPC, que son proyectos específicos, ¿no? Dependiendo del tipo de donación o recursos o fuentes de recursos que tienen. Dicen estas últimas, ¿tienen así infraestructura y todo? ¿O son solamente proyectos así que son, no sé, manejados por el ministerio o algo así? ¿O tienen la infraestructura como un banco así? Internamente tienen sus mecanismos de evaluación, pero no trabajan como un banco. O sea, no es que tienen específicamente un oficial de créditos o algo así, no. Ellos tienen ya convenios, o sea, para cuando se impulsan proyectos de riego en comunidades o no sé, que han sido afectados por las sequías, por riadas, qué sé yo. Entonces ellos desarrollan programas específicos con cooperación internacional, con donaciones y con municipios, o sea, con alcaldías, y dan recursos para esos proyectos. Pero internamente, claro que tienen sus mecanismos de evaluación, ¿no? Porque tienen que asegurarse de que esos recursos, lo que corresponda, vuelva, ¿no? Sea cancelado. Porque la gran parte son, como les repito, son donaciones, tienen condiciones muy blandas de financiamiento y son del Estado, ¿no? Del Estado para el Estado. Ok, si a alguien le interesa, pues puede entrar a curiosidad en sus páginas, tienen sus páginas web, o sea, pueden darle una mirada a que se dedican, pero trabajan, como les digo, trabajan con sector público, alcaldías, municipios, puentes, caminos, mucho microrriego, etcétera. Una consulta, perdón. Adelante. En este caso de las entidades financieras públicas de desarrollo, el FNDR o el FPC, ¿trabajarían directamente con fondos a fondo perdido? ¿O tendría que existir la figura de devolución? Porque no sería préstamo, si vendría la idea de donaciones, deberían ser a fondo perdido, entiendo. Muchos de los proyectos son no reembolsables. Depende del proyecto. Mira, hace tiempo que yo ya no veo esta parte del sector público, pero en la época en la que yo estuve, porque fue una de las primeras donde yo pisé cuando estaba saliendo todavía de la universidad, hice pasantías en el FNDR y se trabaja con donación, fondos capital perdido, financiaban directamente en municipios, pero le pedían condiciones específicas, ¿no? O sea, de mantenimiento, desarrollo, tasas, qué sé yo, pero no eran reembolsables. Sí sabía que había otros sí reembolsables, pero trabajaban con ambos, porque lo que siguen en esa época, particularmente la nivel internacional, te daban, no sé, 100 millones de dólares, te decían, ok, invertí 50 en apoyo de caminos, en desarrollo vial en tu país, de estos 50 no me devuelves, estos 50 van a tener 3 años de gracia y recién me empiezas a devolver el saldo, ¿tú ubicas? Entonces, eran condiciones muy favorables. Y disculpa, licenciado, ¿las tasas de interés son distintas a las tasas de interés de los bancos? O sea, las tasas regulares. Como te digo, es que las tasas no las ponemos aquí, vienen por recursos de afuera y ellos miden más por el riesgo país. Entonces no eran, no son normados en nuestro sistema financiero, si quieres, no es por las tasas promedio del sistema financiero.
son impuestos por ellos, pero como te repito, son créditos eran muy blandos. Y obviamente eran en dólares, ¿no? Buenísimo, dice, nos pasa la dirección de cómo poder ubicarlos. Claro, cualquier municipio tiene contacto con ellos, o trabajan activamente todos sus proyectos. Y ahí es, en realidad, la deuda externa que tenemos con países viene canalizada por ahí, pues es una de las fuentes de que se canaliza, ¿no? Entonces, es una de las formas. Entonces, como digo, lo más rápido que pueden hacer, busquen su página web y ahí van a curiosear un poquito el tipo de proyectos que financian, con quienes trabajan, sectores, regiones, etcétera, ¿no? Sumas de apoyo a la pobreza, camino, desarrollo, etcétera. Entonces, tiene un trabajo interesante, pero es del Estado, ¿no? Es de apoyo a proyectos del Estado. Entonces, ya nos hemos, hasta las 9 tenemos, ¿no? Sí. Sobre 7:30, ya. Bueno, mañana, el miércoles vamos a avanzar un poquito más rápido. Entonces, quedaríamos aquí. Vamos a empezar a ver a detalle ya qué empresas saqué. Es el EDPSAM, por ejemplo. Vamos a ver qué es primer y segundo piso, que ya tiene actividades. Y vamos a empezar a ver más específicamente la banca múltiple, PYME, cooperativas, las IFDs, etc. Entonces, quedemos aquí y nos vemos el miércoles y ya vamos a acelerar un poquito más. Ok, Licen. Ok. Perfecto, muchas gracias. Está bien, muchas gracias. ¿Cómo les toman? Listo, perdón, que Karen no me... Nos llama uno por uno, nos llama. Karen no me pasó todavía la lista. Ya, pues, pero estamos 30 participantes. Yo creo que estaríamos todos en el curso completos, ¿no? Sí, estamos todos. Ya, súper. Entonces le voy a preguntar y a ver cómo hacemos para lo de la lista. Ya, pero muchísimas gracias y nos vemos el miércoles y vamos... ya han ingresado al aula virtual, ¿no es cierto? Tienen las lecturas y las preguntas de los foros para que vayan complementando. Bueno. Les pido que los revisen y cualquier cosa me la consulten el miércoles. Muy bien. Va, muchas gracias. Listo, dice. Buenas noches. Hasta luego. Licenciado. Hasta luego, compañeros. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches.